encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Otro nivel, nuestro segmento de entrevista, y está con nosotros nuestro amigo el doctor Alejandro Rísquez, médico epidemiólogo, pediatra, ¿verdad? Doctor Rísquez es pediatra, usted todavía, ¿no? No le escuchamos. Hola, ¿cómo estás, amigo? Sí, correcto, soy pediatra. Pediatra, médico, pediatra, epidemiólogo. Bueno, amigos, estamos cumpliendo prácticamente 2 años que la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones internacionales, y aquí en Venezuela, la fecha en concreta hace 2 años, para contabilizarla, fue el 16 de marzo, como lo recordábamos Erika y yo cuando estábamos haciendo el programa ese día. Se decretó aquí pues la situación de pandemia, ¿no? Se acogió a los lineamientos internacionales, y nosotros hace 2 años aquí en el programa hicimos un programa histórico para esa fecha, porque nos acompañaron el doctor Julio Castro, el doctor Manuel Figuera y el doctor Alejandro Rísquez. Apenas estaba comenzando, no teníamos información de ninguna especie, de ninguna índole, y vinieron esos 3 brillantes médicos venezolanos a dictarnos una cátedra de lo que venía. Y Erika y yo y el equipo de prensa y de producción lo hemos comentado en tantas oportunidades, y recordamos ese programa especial que duró toda 1 hora. Fue un especial sobre COVID-19 en esa fecha, y se están cumpliendo 2 años de haber tenido ese encuentro. Así que qué bueno que el doctor Alejandro Rísquez nos atiende, y queremos que él nos brinde un balance, porque hemos estado comentando en el programa que nos cuesta bastante hurgar en la información que tiene que ver con el COVID-19, no solamente aquí en Venezuela, en el mundo entero, porque las noticias de guerra y otras informaciones de distinta índole han opacado la información. No sabemos si a ciencia cierta se está llegando a ¿cómo es que se llama la cuestión de rebaño? Una inmunidad masiva, o una inmunidad de rebaño, o hemos visto que hay focos en algunas ciudades de China y vienen otras informaciones, pero queremos que una voz autorizada como el doctor Rísquez nos brinde el estatus de dónde estamos parados en el mundo entero y aquí en Venezuela con relación al COVID-19. Disculpe tanta perorata, doctor Rísquez, en esta presentación. ¿Cómo está usted de nuevo? Bienvenido. Al revés, vale, gracias por la presentación. Creo que es interesante ver que ya han pasado 2 años. La primera vez que nosotros conversamos públicamente, recuerdo que fue el 23 de enero en la universidad, se hizo la primera presentación, y luego el 28, sí, cuando estábamos advirtiendo pues de que se estaba presentando una situación que iba a llegar a extremos, como efectivamente llegó, y estábamos tratando de preparar al país. Yo creo que de una manera u otra eso siempre ayuda. Esa es la obligación que tenemos nosotros como académicos y sobre todo como científicos que pertenecemos a sociedades científicas, que tratamos de una manera u otra informar a la comunidad y por supuesto asesorar al gobierno y darle algún tipo de herramientas para poder trabajar mejor. Sí, ya ha pasado 2 años desde que se declaró la pandemia. Esto comenzó en enero prácticamente del año 2020. Yo creo que en este momento, bueno, lo que en un momento dado mucha gente pensó que no iba a ser, bueno, sí, efectivamente fue. Recuérdate, Mingo, que tenemos el antecedente de la declaración de la pandemia en el año 2009, la pandemia de gripe, que si bien es cierto afectó al mundo, no se sintió con los números ni con el peso, ni tuvo la gravedad que tiene esta enfermedad COVID-19, y por eso que mucha gente andaba como prestándole menos atención, más allá de que han ocurrido otras epidemias y que nos han parecido a nosotros normales, que han afectado al país de una manera muy severa, pero que no le hemos dado la relevancia. Esta sí, porque esta tuvo impactos en tanto la contención social y las medidas de salud pública extraordinarias que se han venido tomando,
y que han mantenido confinado al mundo prácticamente año y medio, con diferentes momentos de flexibilización, pero que eso todavía no ha parado y vemos con sorpresa como en este momento, estamos hablando de marzo del año 2022, en China están retomando nuevamente las medidas de confinamiento a millones de personas en grandes ciudades de China, porque tienen alta preocupación porque reaparece con fuerza los casos de COVID-19. En este caso, estamos hablando de la nueva variante Omicron, que tiene la facilidad de contagiarse de manera mucho más rápida y entonces puede comprometer en un momento dado mayor número de personas, como ya lo estamos viviendo, pues. Entonces, esta epidemia, esta pandemia, realmente es difícil augurar un futuro. Ahí vemos un grupo de epidemiólogos que vemos esto de una forma, entre comillas, positiva, porque creemos que en algún momento, primero, las personas vamos a aprender a manejarnos dentro de una situación de pandemia, vamos a aprender a que tenemos que utilizar el tapaboca en ciertos momentos, en ciertos sitios, tener la separación con las personas, evitar aglomeramientos, disminuir el riesgo de enfermedades de transmisión aérea. Y eso realmente la gente lo tiene que aprender, porque no es solamente con COVID-19, sino es con muchas otras infecciones. Y vamos a tener que aprender a manejarnos bajo una nueva conducta social que nos permita en un momento dado poder solventar definitivamente esta pandemia, que todavía no ha terminado, aunque pareciera que hay visos de que puede cerrar en cualquier momento. Ahora, doctor Risque, disculpe que introduzca aquí un elemento de conflictividad política. Usted, que como científico, que habla como médico en este caso, y siempre su palabra institucional es muy respetada, ¿usted considera que el régimen de Maduro, que se ha ufanado, sobre todo en los últimos días, a decir y a ventilar por todas partes que ellos han manejado muy bien, a la perfección prácticamente, la pandemia? El otro día salía Maduro en una cadena colocando titulares de la prensa nacional e internacional que decían que el sistema de salud venezolano iba a colapsar porque ahora con la pandemia esto no se iba a dar abasto y el régimen se iba a tambalear, y etcétera. Pues, ¿usted cree que este sistema de 7+7 de Maduro y del régimen que aplicaron funcionó bien? Sí, Domingo, no es fácil responder tu pregunta, pero voy a intentar darte algunos visos de lo que creemos algunos que ocurrió en Venezuela. Definitivamente Venezuela tiene una cifra de COVID muy, muy inferiores al resto de todos los países hermanos que nos rodean y que tienen prácticamente el mismo tipo de cultura, el mismo tipo de sociedad que la nuestra venezolana. Venezuela parte arranca una pandemia en Venezuela, en un país que está prácticamente cerrado al exterior. Recuérdate que teníamos en ese momento, en el año 2019, ya cerradas las fronteras con los países vecinos, con Colombia, con Brasil y con todos los países del Caribe. No teníamos el flujo de aviones y de viajes internacionales era realmente muy, muy bajo. Esto aunado a una crisis de combustible, a una crisis de transporte público por falta de repuestos, por falta de un parque automotor que no se ha podido renovar, mantenía las comunicaciones muy, muy disminuidas. Indudablemente esto favoreció a que la transmisión y la propagación de la enfermedad se hiciera muchísimo más lenta, y por supuesto que los mecanismos de control que se implantaron pudiesen tener mayor capacidad para detectar rápidamente los casos y poder aislarlos, confinarlos y tomar las medidas de salud pública que se han venido tomando. Eso no quiere decir que el régimen lo haya hecho necesariamente bien, sino que las condiciones estaban dadas en un país que realmente ha estado muy golpeado por una crisis económica, una crisis humanitaria de altas proporciones, que desafortunadamente, una vez más, cuando está, entre comillas, pasando esta fase aguda de la epidemia y que volvemos a la realidad, nos damos cuenta que la crisis económica, la crisis social sigue latente, sigue exacerbada, y que inclusive muchísima gente está peor que al inicio de la epidemia.
Claro. Ahora, en el caso venezolano que usted describe también, nos invita a reflexionar que realmente la peste se contagia es por el contacto, pues, ¿no? Porque aquí hubo un primer foco inicialmente, le estoy hablando de hace 2 años, que se vio en Los Roques. Y entonces creo que aislaron a la gente, etcétera, etcétera, y también un equipo de fútbol, un equipo deportivo en Margarita, y se vio también allí un foco, y entonces inmediatamente aislaron a la gente. Después aquí, cuando se flexibilizó el 7+7 en unos carnavales, no sé si fueron estos o los del año pasado, volvió y se disparaban después los contagios. Usted nos puede hacer un análisis sobre eso, y en el día a día hoy, en este día de hoy, que es 22 de marzo del 22, debemos seguir nosotros con el tapaboca, debemos seguir nosotros con el distanciamiento, debemos seguir nosotros con todas las medidas de bioseguridad. Esto se lo pregunto vinculándolo a los comentarios que hacía Erika esta mañana en el Está Circulando, cuando leíamos el comunicado de las agencias bancarias que vuelven a la normalidad, empresas de telefonía que la atención al cliente regresa, o desde ayer inclusive, 8 de la mañana, 4 de la tarde. ¿Eso cómo lo evalúa un experto en esta materia como el doctor Risque? Sí, bueno, nuevamente te digo, la situación de la pandemia no se ha agotado. Es decir, tenemos ahorita un número de casos aumentando a escala global. Hay áreas del mundo, la epidemia, cuando hablamos de la pandemia es global, no estamos hablando de las cifras de una sola área. Hay áreas del mundo que tienen unos bajos números en cuanto a casos y muertes. Pero como esto va pasando de zona en zona, de región en región, inclusive dentro de los mismos países va pasando de región en región, eso lo vivimos en Venezuela, tú bien lo sabes, Mingo, que tuvimos, por ejemplo, de inicio una epidemia muy severa en el estado Zulia, que comprometió y colapsó definitivamente el sistema de salud pública del estado Zulia y privado. Y luego entonces esa epidemia pasó a Caracas, pasó al centro, pasó al oriente, y tuvimos varias oleadas epidémicas. Esa situación es muy probable que vuelva a ocurrir. La gran ventaja que tenemos ahorita sobre el pasado reciente es que hay un porcentaje muy importante de la población que ya está inmunizado de manera activa con las vacunas. Y esto ofrece la posibilidad de que, si bien es cierto, te puedes contagiar, no vas a sufrir la enfermedad con gravedad, o las posibilidades se reducen a lo mínimo, y mucho menos que requieras atención hospitalaria en terapia intensiva, o que requiera algún tipo de tratamiento especial. Entonces eso ha hecho que la población esté mejor preparada. Segundo, todavía hay gente, y muchísima gente, que nos seguimos cuidando. Sí. Y esa disminución de la carga viral que tú tienes cuando te mantienes estableciendo una relación con otra persona, pero con tapabocas, con ciertas medidas de bioseguridad, disminuye la posibilidad de que tengas una enfermedad grave. ¿Qué recomiendo yo? Bueno, yo creo que tenemos que estar muy claros de que el hecho de que hayan disminuido los casos temporalmente no quiere decir que no pueden volver a aparecer. Hay 2 riesgos muy importantes. Uno, primero, que aparezcan nuevas variantes que sean realmente más severas. Esperemos que eso no pase, pero eso puede ocurrir, y por eso es que los sistemas de vigilancia epidemiológica tienen que estar muy activos, tratando de describir claramente los casos que ocurren y estudiarlos en laboratorios para conocer exactamente su genómica y ver cómo van cambiando las diferentes variantes. Y segundo, esto no quiere decir el hecho de que podamos en un momento dado flexibilizar un poco las actividades productivas, pero que la gente tiene que mantener unas medidas de bioseguridad mínimas, que debe evitar las aglomeraciones, debe mantener utilizando el tapabocas, especialmente dentro de lugares cerrados y concurridos, y por supuesto debe estar permanentemente una higiene personal, y puede estar al aire libre más tranquilamente, porque ya sabemos que la transmisión aérea al aire libre es mucho más reducida, y que la posibilidad de que tú te infectes estando al aire libre es mucho menor que estando dentro de sitios encerrados. Amigos, el doctor Alejandro Risque. Vamos a dejar con puntos suspensivos
algunas inquietudes y las vamos a sumar a las de ustedes en los distintos chats, porque saben que estamos transmitiendo a través de Instagram por PTL Medios y a través de RCR 750 y TuneIn. Doctor Rísquez, esto de vacunarse cada 4 meses, creo que es importante que usted lo aclare, que nos ofrezca su diagnóstico, su postura sobre este particular. Y por otra parte, siento que hay muchas personas que quieren conocer de usted en su condición de galeno, de médico, cómo tratar los síntomas post-COVID. Pero eso será en la próxima parte porque vamos a Máster. Tenemos un intervalo comercial y en momentos regresamos. Espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios con Mingo. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Amigos, es muy importante que respetemos las señales de tránsito. Fíjense, les voy a contar rapidito. A mí la semana pasada yo fui a un centro comercial que quiero mucho, que es el CCCT, y estaba full, era el jueves. Y en el estacionamiento, yo entro por frente a la Carlota, la planta baja, están las señalizaciones para agarrar puesto, pues, ¿no? Y hay un flechado. Y entonces me topé con 3 carros que venían de frente y se estaban comiendo la flecha. Y entonces el tercero que venía en una furgoneta con los vidrios abajo, que venía con 2 señores, yo le dije, mira caramba, pero ¿por qué se están comiendo la flecha? Y entonces terminé yo con una grosería y con una risita y con una burla. Entonces uno queda como un soquete, pues uno queda como un gafo porque uno es el que está cumpliendo con las cosas como debe ser. Bueno, yo voy a insistir porque me siento bien cumpliendo con las normas de seguridad y con las normas de tránsito. Y este es el mensaje institucional que todos los días les decimos y queremos compartir con ustedes estos mensajes de la estación de servicio de Terrazas del Club Hípico, calidad y servicio de primera clase. Bueno, ya viene Semana Santa, estamos en Cuaresma, en la pastelería del Corso, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia, es la pastelería de la Embajada Italiana en Venezuela, es la pastelería del restaurante Il Ritrovo, que está en el Club Ítalo. Entonces, con esas referencias, usted ya sabe, bueno, de verdad que es la mejor pastelería italiana que hay aquí, no se diga más, pues, ¿no? Nosotros nos estamos preparando, ya ustedes pueden disfrutar de la pastiera. Mañana lo podemos describir, este dulce, que no es tan dulce, por cierto, a base de trigo, que es una ricura, es una delicia. Lo hacemos individual y también grande para llevar. Pero además, los huevos de Pascua ya están exhibidos en nuestros anaqueles en la pastelería. Y por supuesto, la colomba de Pascua, que es como un panetone en forma de paloma, la colomba de Pascua. Si hay algún cumpleaños, esa torta debe ser de la pastelería del Corso, 945-8497 del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Mire, hay un post reciente de nuestros amigos de Produzca, creo que es el más reciente, y yo se los quiero resumir rápidamente. Produzca es una empresa que tiene más de 40 años, 41 años cumplió el año pasado. Bueno, pero es una empresa que no se ha detenido en el tiempo, que está a la par de las grandes empresas que ofrecen todos los implementos para que estemos protegidos en nuestra área de trabajo. Entonces Produzca nos está anunciando que muy pronto va a tener para todos nosotros unos equipos de protección personal EPP, que son las novedades en el mundo entero, ya están aquí y los tiene Produzca. Usted que debe estar muy atento al programa por todos los medios y a las redes de Produzca. En su Instagram, @produzca.ve, el catálogo www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo.
Amigos, y estamos hoy conversando con el doctor Alejandro Rísquez, recordando que hace 2 años tuvimos un especial con él, con el doctor Manuel Figuera, con el doctor Julio Castro, cuando apenas esto estaba arrancando, y la visión, el análisis científico que nos brindaron ellos en esa oportunidad, pues nosotros aquí en el departamento de prensa, en el equipo de producción del programa, siempre recordamos con mucho respeto, con mucha atención, todas las cosas que nos contaron que venían, y de hecho se dieron estos médicos, que hoy tenemos nosotros el privilegio de contar con el análisis que nos está obsequiando el doctor Alejandro Rísquez. Hay muchísimas preguntas, no sé cómo vamos a hacer para que el doctor Rísquez, apelaremos a su capacidad de síntesis para poder satisfacer la mayoría de las inquietudes que tenemos. Habíamos dejado con puntos suspensivos, el doctor Rísquez, esto que mencionaba Maduro. Sí, e incluso comentamos un comunicado de la Sociedad de Infectología que decía con mucha elegancia que hay que tener cuidado con esto de estarse vacunando cada 4 meses, como lo anuncia el señor Maduro. Y por otra parte hay personas que desean saber su análisis como médico, porque además aquí tendríamos que hacer prácticamente otro programa de la cantidad de síntomas de personas que quedan con problemas, que han tenido COVID y que les ha repetido, o sin haberles repetido, bueno, han quedado con un cansancio, han quedado con una inflamación de la membrana del corazón, que han quedado con problemas renales, que han quedado, etcétera, pues, ¿no? Entonces, sí, doctor Rísquez. El micrófono está cerrado. Doctor Rísquez, saludos. Por ejemplo, también le comentan, Jorge Orlando dice, la vacunación es la que ha permitido volver a la normalidad. Joaquín Lombardi quisiera su análisis y le pregunta... Joaquín Lombardi desde España. Desde España. Sí. Le pregunta, ¿cuál de las vacunas, a su juicio, fue la más eficaz? Y tenemos el comentario de José Luis Santos, que nos pide que le preguntemos sobre los documentos de Pfizer publicados el 1 de marzo de 2022 por orden de un juez federal de Texas acerca de los efectos secundarios de su vacuna. Ajá, ok. Bueno, no me la pusiste fácil. Menos mal que te estoy viendo. Ya pues estás en video, Mingo. Claro que sí, doctor. Qué bueno verlo también. Bueno, vamos a comenzar con la primera. La primera es el aspecto sobre cuando escuchamos la voz del presidente de la República ejerciendo un anuncio sobre una vacunación cada 4 meses, etcétera, ¿no? Yo creo que esto indudablemente despertó las alarmas, porque como tú bien sabes y el país sabe, la cobertura vacunal del país todavía está lejos de ser la óptima, ¿no? Las cifras oficiales que nos presenta el organismo internacional que supervisa esto, que es la Organización Panamericana de la Salud, nos habla de un 70% de personas que han recibido al menos una dosis, y de 50%, que no llegan al 50% de personas que han recibido las 2 dosis. Es decir, que todavía estamos muy lejos de haber cumplido esa meta básica, que era vacunar a la mayor cantidad de personas, 90, 95, 100% de la población, con al menos 2 dosis, claro, como para estar ofreciendo una 4ª o una 5ª dosis. Lo que se sabe hasta el momento es que se debe recibir al menos un refuerzo, y ese refuerzo, es decir, tú recibes tus 2 dosis iniciales y luego un refuerzo a los 6 meses, y eso indudablemente ejerce una capacidad para protegerte contra los efectos graves y complicaciones de la enfermedad. Además, tenemos las personas que también han tenido la inmunización que llamamos híbrida, que serían las personas que fueron vacunadas, pero que además tuvieron la infección. Y claro, esas personas tienen además un sistema inmunitario mucho mejor preparado para poder enfrentar el virus salvaje que vuelva otra vez a presentarse con ellos, es decir, al nuevo contagio, y van a estar mucho más seguros. Entonces, lo que estamos pidiendo es prudencia, que debemos completar la vacunación de aquellos que no han terminado de vacunarse, ponerle el curso completo, y empezar a reforzar a aquellos que no han recibido su primer refuerzo antes de precipitarse. Creo que esa es la recomendación básica que debemos hacer y que la ciencia nos avala. Creo que tenías otras varias preguntas. Vamos a ver. Uno es el tema de las secuelas. Sí. Una de las enormes preocupaciones que ha generado toda una infección que tiene 2 años, ¿no? Se está estudiando
ya a partir de los 5 primeros meses empezaron a aparecer algunos síntomas que se mantenían en el tiempo y que generaban mucha preocupación. Recuerdo que eran primero algunos síntomas dermatológicos, algunas personas que presentaban el problema del sensorio, es decir, alteraciones gustativas, alteraciones del olfato, inclusive hay personas que han tenido, se asocian a problemas de tinnitus, es decir, dolores de los oídos y molestias y sonidos acúfenos que llamamos, que son sonidos extraños que producen mucha molestia. Eso ha ocurrido. Hay personas que han sufrido lo que llaman la neblina mental, que es un estado donde ya tú no respondes igual de rápido, con la misma facilidad a tu situación previa a sufrir la enfermedad. O sea, que hay alteraciones neurológicas sensibles al aspecto de la relación de las personas. Sí. Todos estos aspectos siguen siendo estudiados y ya se han corroborado. Es un pequeño porcentaje de las personas, pero cuando se afectan tantos millones de personas en tan corto tiempo, ese pequeño porcentaje de personas se vuelve mucho más grande, porque no es lo mismo que se afecten 1 millón de personas y se compliquen 5, 10, 15%, a que se enferme 100.000 personas, porque el número que afecta y que tú empiezas a escuchar se hace mucho más notorio. Lo que sí sabemos, y eso para tranquilidad de la gente, primero es que se debe poner en control médico. Todo aquel que tenga una consecuencia que se le atribuye o la asocia al COVID, debe mantenerse con su médico en un control permanente. Y que la mayoría de estas, por lo menos así ha sido la experiencia, han venido recuperándose, y la persona, cuando pasan 6 meses o 1 año después de la infección, la mayoría de las personas se les ha reducido la sintomatología o el mal que les aquejó o la secuela, y se ha reducido a lo mínimo. Pocos quedan con secuelas de mayor tiempo, y eso todavía se está estudiando porque son las primeras cohortes que están sometidas a un escrutinio, a una observación bien cuidadosa por parte de grupos de protocolos de investigación. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Otra cosa que estaba por ahí, me dijiste, lo de las vacunas. Sí. ¿Cuál vacuna es la mejor? Creo que preguntaron por ahí. Exacto. Como dicen por ahí, la mejor vacuna es la que tú te puedas poner. Todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud hasta el momento han demostrado ser muy útiles, porque ofrecen, primero, la seguridad suficiente para saber que los efectos colaterales o adversos son mínimos, y segundo, por supuesto, que te van a garantizar que tu sistema inmunológico va a estar lo suficientemente preparado para disminuir el chance de complicarte a una forma mínima. Ya sabemos que las nuevas variantes de Omicron, las nuevas variantes del SARS-CoV-2 son capaces inclusive de contagiarte aunque te hayas vacunado. Claro. Y eso pareciera que es lo que va a seguir ocurriendo. Pero no es lo mismo que te contagies a que tú realmente te pongas grave. Y por eso muchos pensamos que esta nueva ola pandémica que ocurrió entre el mes de diciembre, finales de noviembre, diciembre y enero, que prácticamente arrasó todo el mundo occidental. Estamos hablando de Europa, Norteamérica y toda la América Latina, con una espiga, una onda epidémica bárbara, que inclusive en Venezuela, a pesar de los detalles que tenemos en cuanto a la vigilancia epidemiológica, tú viste cómo subió de manera rapidísima el Omicron y volvió a caer. Indudablemente esto te habla de que la reinfección es muy posible, pero también vimos cómo las muertes cayeron y se redujeron a una mínima expresión también. Sí. Claro que aumentaron porque aumentó el número de casos. Entonces, la recomendación ahorita es continuar vacunando, y todas las personas que sean consideradas de riesgo, personas de mayor edad, personas que tengan condiciones crónicas debilitantes, y deben estar vacunados y deben asegurarse de tener su refuerzo de la vacunación, porque es la mejor forma de proteger. Pero una vacuna, una vacuna, a esas personas de riesgo no se pueden complicar si se vacunan. Una persona con neumonía, con antecedentes de neumonía, o con arritmia, o con diabetes, o no sé qué otra cosa, y pasando de los 70, 80 años, ¿esas personas no están en mucho riesgo para vacunarse, o es todo lo contrario?
No, es absolutamente todo lo contrario. Las personas que más fallecen son justamente las que no las personas que tienen esas enfermedades crónicas que tú has bien mencionado, o las personas que tienen mayores de 75 años, que fue el grupo de edad donde en todas partes del mundo más falleció. Exacto. El grupo de 75 y más de años de edad, que especialmente en Europa, que tienen esa longevidad tan extendida, pues decir, que un porcentaje importante de la población pasa de los 70 a 75 años, ahí fue que vimos cómo murieron muchísimas personas. Lo que está pasando en China o lo que pasó en Japón también, que vemos que justamente las personas de mayor edad son las que más sufren, porque son las que tienen más facilidad para que el virus realmente efectúe todo su daño, su efecto deleterio sobre todos los sistemas. Claro. Pero volviendo, las vacunas, cualquier vacuna que te coloques está bien. Con el tema y así sean distintas, doctor. Si están preguntando aquí una china con la vacunación híbrida, si se puede comenzar con la vacuna china y terminar con la rusa o viceversa. Bueno, eso fue un cuestionamiento que hubo durante mucho tiempo y todavía existe, de que si no tienes la disponibilidad de poder retomar la vacuna que te pusiste inicialmente, lo ideal es tener el primer curso de vacunación con la misma vacuna. Eso es lo ideal. Por ejemplo, si recibiste en el caso de Venezuela, y voy a poner el nombre de la Sinopharm, que es una de las que más se usó en Venezuela, la China, inactivada, tú debes recibir tus 2 vacunas de Sinopharm y una tercera en la medida de lo posible de la Sinopharm, porque en Venezuela sigue siendo la vacuna que está más disponible. Claro. En el caso de la Sputnik, por ejemplo, que vimos que hubo problemas en la distribución y en la producción de la vacuna y mucha gente se puso la primera y no se pudo poner la segunda porque no llegaba la segunda dosis. Luego se pidió que se podía poner la primera dosis 2 veces, tal cual ocurrió con la vacuna de Johnson, que la gente se mandó al principio, indicaban una sola y luego indicaron 2 dosis porque se vio que mejoraba los niveles y los mantenía más tiempo. Entonces por eso es que si se pueden poner cursos diferentes de vacuna en un momento dado, si la disponibilidad de la vacuna que tú te pusiste no está, ponte otra vacuna cuando pasó el tiempo correspondiente para que te vayas a vacunar otra vez. Es decir, antes eran 6 meses, ahorita están pensando que es 4 meses el primer refuerzo que tú debes recibir. Si además ya sufriste la infección, recuerda que vas a estar mucho mejor protegido. Sí, ya, y nos queda muy poco tiempo, doctor, pero vamos a satisfacer una inquietud que llega de Grecia. Caro Kasut, mi sobrino, es paciente de aplasia medular, tiene 21 años, tiene miedo de vacunarse. ¿Qué recomienda usted? Los valores de las plaquetas siempre son muy bajos. Ya tenemos que terminar y quería también solicitarle una reflexión final a usted como autoridad en este caso, cuando se están cumpliendo 2 años de esta peste, doctor Risque. Sí, la primera para las personas que tienen esas condiciones, uno, hablar con su médico es lo más importante. Su médico tiene que darle la indicación. Sin embargo, las vacunas inactivadas, que son la mayoría, pueden ser indicadas bajo precauciones especiales, especialmente para evitar problemas de trastornos de coagulación en el sitio de la inyección y por supuesto no deberían afectar para nada el funcionamiento de la médula ósea en el caso que estamos hablando de la aplasia. Entonces, hable con su médico, pero la indicación está dada y es una ventaja aplicarse la vacuna. Bueno, con respecto a una reflexión, yo creo, Mingo, que primero de todo agradecido a ti y a los medios que han sido tan gratos de permitirme poder conversar. Yo creo que hay un tema que tú has manejado muy bien y que muchos otros periodistas que conozco y que comparto han manejado muy bien, que es el tema de la cautela con la información. Ya sabemos que uno de los terribles problemas que nos ha ocurrido con COVID es que se ha manejado desinformación, es decir, hacen no solamente las fake news o las noticias falsas, sino que además te sobrecargan de información y generan mucha ansiedad y en vez de tranquilizar y permitir que la gente pueda actuar de manera libre, informada y de forma correcta, más bien al revés, generan mucha angustia y intranquilidad. Entonces mi sugerencia es, uno, esperemos tener la información más sólida que dan los organismos internacionales, que dan las sociedades científicas, que probablemente tu médico, el médico que te trata, el médico que tú ves, que tú te tienes confianza, te va a dar, y debemos mantener entonces la vacunación sigue siendo el método ideal
para prevenir esta enfermedad. Debemos seguir vacunándonos, pero debemos tener las recomendaciones que nos hacen las sociedades científicas, y yo creo que en Venezuela estamos tratando de hacer un esfuerzo muy grande por tratar de mantener a la gente informada, y gracias a ti estamos divulgando esta información. Cuenta con nosotros siempre, doctor Rísquez. Excelente información, un gran abrazo. Mucha salud para usted, para la familia. El doctor Alejandro Rísquez, amigos, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.